y sabiduría para comprender su palabra. Y qué tan importante orar también por las familias de los hermanos que no se han convertido, los que están lejos, están en otros países. Vamos a orar por ellos. Pero vamos a leer allí en Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 1. Vamos a leer todos el verso 17. No sé si usted está allí en casa, conectado, sintonizado. Amén, para que leamos todo junto la palabra del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer el verso 17. Amén. Todos a una voz vamos a leer. Juan capítulo 1, verso 17 dice: Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Vamos a orar entonces. Oramos por todas las familias. Amén. Por todas las familias. Y también pedimos al Señor que nos dé entendimiento. Y aún oramos por todos los simpatizantes y amigos que no se han bautizado. Que Dios ponga ese sentir y podamos aprovechar este tiempo de gracia que el Señor nos ha dado. Padre eterno, maravilloso Dios, invoco tu nombre por cada familia, Señor. Queremos presentar nuestros hogares, nuestras familias, aún hijos de hermanos que se han apartado y todos aquellos que se han apartado. Queremos presentarlos a ti, Señor, que tú ayudes, que tú obres en sus vidas. Te presentamos los amigos, Señor, y cada simpatizante, soberano Dios. Obra en la vida y el corazón de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, pedimos tu misericordia sobre cada uno de ellos. Señor, háblanos a través de tu palabra y que tu palabra corra y sea glorificada en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, queremos entonces hablar acerca de la importancia y el origen de la gracia de Dios. Recuerde este mes de abril, entonces estaremos hablando sobre la gracia. Y hay que decir que la gracia es un atributo exclusivo de Dios. Es de Dios. Y en la palabra encontramos entonces que Él ha revelado esa suprema gracia y que se manifiesta en la vida del hombre. Y que una de la manifestación de la gracia de Dios es que Dios se haya manifestado en carne para salvarnos a nosotros. Allí Dios manifiesta su amor y su gracia para con el hombre. Dice la Biblia en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese Cristo es Dios que se manifestó en carne. Y el origen de toda la gracia es Dios. La gracia no es de la religión. La gracia no es del hombre, no. Dios, en Él se origina la gracia de Dios. Y si hablamos de una definición de la gracia, podemos decir que la gracia de Dios es darnos lo que no merecemos. No merecíamos la salvación, no merecíamos nada, ¿cierto? Entonces la gracia consiste en recibir lo que no merecíamos. Nosotros no merecíamos esta salvación, no merecíamos lo que tenemos, lo que somos, pero si tenemos algo, ha sido la gracia de Dios. Amén. Así que Santiago dice de otra manera: toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, del Padre de las luces. Entonces, todo eso, hermanos, viene por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Hemos hablado de la dispensación de la gracia y hemos dicho que una dispensación en este tiempo de la gracia es un periodo que Dios le da al hombre para que el hombre en ese periodo, en ese tiempo, sea salvo, y termina Dios con un juicio. ¿Cuál será el final de esta dispensación? Es que Cristo levante su iglesia. Hasta allí llega la dispensación de la gracia
y ahí viene entonces el juicio. También tenemos que decir que hay una relación entre la ley y la gracia, donde leímos en el versículo capítulo 1 verso 17, nos dice que la ley fue dada por medio de Moisés, y tendríamos que decir entonces que por la ley nadie se salva, pero que en la ley hubo también gracia de Dios para salvar a aquellas personas bajo esa dispensación. ¿Por qué? Porque por la ley nadie se salvaba, pero a través de esa gracia de Dios hubo salvación para el hombre. En todo tiempo ha habido la gracia, pero hoy en este tiempo Dios ha manifestado más su gracia y su misericordia para salvación del hombre. Y hay unos efectos, hermanos, hay unos efectos en el hombre, y es que el hombre hoy es salvo por gracia, hemos dicho. No hay otra razón, no hay otro motivo, sino que es por gracia de Dios. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 2 en el verso 8. Pablo le dice a los efesios, y dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y dice: pues es don de Dios. Amén. No es otro motivo, es don de Dios la salvación. Y dice Pablo que es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio o a través de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios. La salvación es un don de Dios a través de la gracia. Y recuerde que esa gracia vino por medio del Señor Jesucristo para alcanzar salvación al hombre. La riqueza de la gracia se manifestó en su bondad a través de Jesucristo, y la gloria de su gracia se manifestó en que somos aceptados en Cristo Jesús para perdón de pecados. Miremos un texto en Romanos capítulo 5, en el verso 15. Romanos 5, en el verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es decir, que si por el pecado de uno, que fue de Adán, muchos murieron, y de ahí dice la palabra de Dios, se constituyeron pecadores, ahora por la gracia del Señor Jesucristo, por la bondad de uno, que es Jesucristo, de ahí en adelante Dios da su gracia para que muchos sean salvos, o para que todos los que crean y quieran venir a esta gracia sean salvados mediante la fe del Señor Jesucristo. Primera Corintios 1, primera carta a los Corintios capítulo 1, en el verso 4, Pablo dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Es decir, él da gracias a Dios porque a través de la gracia de Dios es que los corintios fueron salvos. Y no solamente los corintios, todos los que quieran creer y todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y dice en el verso 5: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Entonces hemos sido enriquecidos por la gracia y la misericordia de Dios. Y esa riqueza no consiste en cosas materiales, sino que esa riqueza consiste en la salvación del hombre. Miremos otro versículo que nos habla acerca de la importancia de esta gracia de Dios. Efesios capítulo 1, en el verso 6, a partir leamos desde el verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Dios a usted lo ha bendecido con toda bendición espiritual. Mire bien, las bendiciones para la iglesia son espirituales y Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, es decir, según lo que Él quiso. ¿Para qué? Para alcanzar, para alabanza, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, hemos sido aceptados en el Señor Jesucristo, simplemente por gracia de Dios, simplemente por su gracia. No hay otro mérito para esta salvación. No hay otro mérito para tener una herencia en el cielo. No hay otro mérito para que la humanidad sea salva. Solamente la gracia de Dios. Entonces mire qué tan importante es hablar de la gracia y hablar de esta dispensación. Miremos el resultado de la gracia de Dios. El resultado de la gracia de Dios es que hemos sido elegidos por su gracia. Romanos capítulo 11, verso 5. El producto o el resultado de la gracia de Dios es que hemos sido elegidos. Romanos capítulo 11 dice el verso 5: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra no es obra. Entonces, nosotros hemos sido elegidos. Amén. Hemos sido elegidos por la gracia de Dios. Y dice Pablo, si fuera por obras, entonces no sería por gracia, sino que es por gracia de Dios. Hemos sido elegidos, hemos sido escogidos, ha sido por esa gracia de Dios. El llamamiento que Dios nos ha hecho como resultado o producto de la gracia, hermanos, ha sido ese. Miremos lo que dice Gálatas capítulo 1 en el verso 15. Recuerde que Gálatas, el problema de los Gálatas era que ellos estaban volviendo a la ley, y Pablo les llama la atención y les dice que no es por la ley en que son justificados, en que son salvos, sino por su gracia. Amén. Y por eso es tan importante la doctrina de la gracia de Dios. Gálatas capítulo 1 dice el verso 15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. El llamamiento de Dios hacia Pablo y el llamamiento de Dios hacia cualquier persona es por gracia de Dios. O sea que Dios usted no lo llama porque tenga dinero, Dios usted no lo llama porque sea muy pobre, porque esté sufriendo mucho, sino porque hay una gracia que Dios está manifestando y que Dios ha manifestado en la vida del hombre. Así que Dios, hermanos, somos beneficiados de esta gracia. Si usted no ha sido beneficiado por nada del gobierno, por lo que la gente está regalando, no importa, hay una gracia de Dios para usted y que Dios está beneficiándolo a usted. Amén. Y que eso viene del cielo. Entonces, el llamamiento o el beneficio que Dios da, y dice allí Gálatas capítulo 1, el verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, dice, y me llamó por su gracia. Hemos sido llamados y hemos sido apartados para el Señor. ¿Y cuál es
Todo esto, la razón, es la gracia de Dios. Amén. ¿Qué más? Somos justificados, hermanos, por la gracia. Romanos 3, en el verso 24, la justificación. ¿Y qué quiere decir la justificación? Es decir, que Dios usted lo declara justo. Dios usted lo declara santo. ¿Y cuál es la razón? Gracia de Dios. Mire bien, Romanos capítulo 3, en el verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto su paciencia los pecados pasados. Entonces el pecado, el mucho pecado que nosotros hicimos, Dios lo pasa por alto. Eso quiere decir que Dios usted lo justifica. ¿Y cuál es la razón? La gracia de Dios. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay otra razón, sino que somos justificados por medio de esa gracia. Es decir, Dios quiso salvarlo. Un ejemplo: estábamos destinados a la condenación, estábamos destinados a pagar el pecado, y Dios dice: no, Él no tiene con qué pagar. Lo que hago yo es pagar por Él y justificarlo. Es decir, salvarlo de esa ira, de esa condenación. ¿Y cuál es la razón? La gracia de Dios. Tito nos habla también de eso. Cuando dice allí Tito capítulo 3, el verso 7, vamos a mirar lo que dice Pablo escribiéndole a Tito. Dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es decir, si el hombre es justificado, tiene que ser justificado por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que sea un heredero de la vida eterna. Mire qué tan importante es todo esto de la gracia de Dios. Porque si no hay gracia de Dios, no hay vida eterna, no hay salvación, no hay herencia. No podemos ser hijos de Dios, no podemos ser justificados. Entonces, por eso es tan importante la doctrina de la gracia de Dios. Porque Él, de su gracia hacia el hombre, es que nos da todo esto. Ese es el producto de la gracia de Dios, o el resultado de la gracia de Dios hacia el hombre, hacia la iglesia, hacia todo aquel que le cree, hacia todo aquel que le recibe. Es importante, mi amado amigo, hermano, simpatizante, que usted reciba a Jesucristo para que se vea beneficiado, amén, por la gracia de Dios. ¿Qué más hay? ¿Qué beneficios hay o qué resultados hay de la gracia de Dios? Mis amados hermanos, la fe. Hechos capítulo 18, verso 27. Vamos a mirarlo. Hechos el capítulo 18, verso 27. Nos dice la palabra de Dios. Pablo o Apolos, predicando en Éfeso, dice, vamos a leer desde el verso 24. Hechos 18, a partir del verso 24, para comprender bien la palabra. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, conocía la doctrina de Juan el Bautista, el bautismo, todo esto, pero no conocía ni sabía quién era Jesucristo. Bien, hermanos, continuamos. Entonces, Apolos estaba en Éfeso y conocía la doctrina de Juan el Bautista. Conocía todo lo que Juan el Bautista había enseñado, pero no conocía
quién era realmente Jesucristo. Había en su vida una falla, una falencia, y nos dice la palabra de Dios que él comenzó a hablar y a enseñar, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, y dice el verso 26, cuando comenzó con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Es decir, Apolos no conocía bien a Jesucristo, no conocía bien la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces dice que Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le enseñaron, le dijeron quién era Jesucristo, el bautismo del Señor Jesucristo, todo esto. Y dice ya, y queriendo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que lo recibieran. Y llegando allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Apolo sabía de la palabra, Apolo sabía de Biblia, Apolo sabía de la ley, de la escritura, pero no conocía a Jesucristo. Y pueden haber personas así, que conozcan de la Biblia, que conozcan y que sepan de Dios, pero no saben quién es Jesucristo. Y esta gracia de Dios predica, anuncia que Jesucristo, que Dios del Antiguo Testamento se manifestó como hombre para venir a salvarnos, para venir a perdonarnos. Eso es la gracia de Dios. Y hay gente que no cree esto. Y hay gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero no creo que Jesucristo sea Dios. Sí, yo creo, pero tengo que bautizarme en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo creía Apolos. Eso lo creían los primeros 12 que Pablo se encontró allá en Éfeso. Pero le expusieron, le hablaron más exactamente y comprendieron y entendieron que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es el verdadero Dios, que es la vida eterna, y que todo esto es por gracia de Dios. Esto nos da a entender que la gracia de Dios tiene una revelación. ¿Y cuál es esa revelación? Que Jesucristo, que Dios se manifestó en carne. Y esa manifestación en carne se llama Jesucristo el Señor. Hay gente que no cree esto, hay gente que no entiende esto, pero la gracia de Dios se ha revelado, la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios es la que inspira, y entonces la gracia de Dios nos lleva a creer, porque cuando llega Apolos allá, dice que fue de gran provecho a los que por gracia habían creído. Así que la gracia de Dios me lleva a mí a creer, me lleva a mí a entender la palabra de Dios. ¿Sabe a qué más me lleva la gracia de Dios? Me lleva al perdón de los pecados. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, lo leímos ahora, verso 7. En quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es decir, Dios es rico en gracia, y esa riqueza trae perdón de pecados. El perdón de pecados, además por el arrepentimiento, porque hay gente que se ha arrepentido. Si usted recuerda a Judas se arrepintió, Judas el Iscariote, pero no alcanzó porque él rechazó esa gracia de Dios. Y hay gente que puede arrepentirse, y sí está bien, se arrepiente y si hay arrepentimiento, pero no es con esa gracia de Dios. Mucha gente se ha arrepentido, pero no han alcanzado perdón de pecados. Faraón también se arrepintió,
pero no recibió esa gracia de Dios. Y uno encuentra hombres que también se arrepintieron, que también llegaron a los pies del Señor, pero llegaron mediante esa gracia de Dios. Entonces la gracia de Dios nos lleva al perdón de pecados. Según Dios conoce nuestros corazones, según Dios conoce nuestra actitud. Porque hay gente que se arrepiente, pero en su corazón hay una mala actitud. Y yo no sé si usted recuerda a Simón el mago, un hombre que se arrepintió, pero todavía tenía amargura en su corazón. Dice en Hechos capítulo 8, dice que cuando Jerusalén, la iglesia en Jerusalén, escuchó que en Samaria los samaritanos recibieron el evangelio, se bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo, entonces vino allí Juan y Pedro y les imponían las manos a los discípulos para que recibiesen el don del Espíritu Santo. Y cuando Simón el mago, dice el verso 17, capítulo 8 de Hechos, verso 17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les dijo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo les impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se recibe con dinero. Hermanos, el don de Dios no se recibe con dinero. El don de Dios, la gracia de Dios, amén, esto se recibe es por gracia de Dios. Usted no tiene que pagar absolutamente nada por ser salvo. Ya es el resultado. Si usted ofrenda, si usted diezma, si usted da un voto, si usted da algo en acción de gracias, bueno, eso lo hace usted como resultado de su fe en Jesucristo, como resultado de la vida cristiana, como resultado del arrepentimiento. Pero aquel hombre pensaba que el don de Dios, que la salvación de Dios, que el Espíritu Santo se recibía porque había que dar alguna retribución. La gente no se salva porque ve alguna retribución, porque hay personas que no tienen con qué pagar. Esta salvación es por gracia de Dios, no es por otra cosa. Entonces por eso Pedro tuvo que decirle: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces la gracia de Dios nos mira esa rectitud, mira realmente la sinceridad que hay en el corazón del hombre. Y aunque Simón el mago se había arrepentido y se había bautizado, pero en su corazón había algo que no era sincero para con Dios. Y es necesario, mis amados hermanos y amigos, que haya una absoluta sinceridad. Usted no está en la iglesia por la fuerza, o por las malas, o por miedo, o por interés. No, usted tiene que estar en la iglesia es porque Dios le ha abierto una puerta de gracia, de misericordia, para que entre por ahí y sea salvo. Y muchos están como Simón el mago, que piensan que se merecen algún mérito. No, esto es por gracia de Dios, amén, es por gracia de Dios el perdón de pecados, la salvación. Hemos dicho en mensajes anteriores que la salvación es por gracia. Hechos capítulo 15 verso 11. Vamos a leer solamente ese versículo porque ya hemos hablado acerca de eso, pero estamos hablando del producto o del resultado de la gracia de Dios. Y el resultado de la gracia de Dios es que trae salvación al hombre. Hechos capítulo 15, el verso 11 nos dice algo muy importante allí. Pablo, y están hablando allí acerca del concilio en Jerusalén.
Porque la gente creía, hermanos, había una confusión y un problema cuando se da este primer concilio en Jerusalén. Era que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo. Los gentiles estaban salvando. Y entonces había una discusión. Estaba Pedro, estaba Pablo, estaba Santiago, diciendo, y bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces con estos gentiles que están entrando a la iglesia? Que se están bautizando, que Dios los está salvando. ¿Ellos tienen que guardar la ley también o no la tienen que guardar? Y llegan a una conclusión y dicen, no. Lo único que tienen que hacerse es abstenerse de ahogado, de fornicación, de comer sangre. Porque tanto los judíos como los gentiles, Dios ha derramado el poder del Espíritu Santo. Dios los ha salvado. Entonces en ese concilio se determina que la salvación no es por la ley o por ser los ritos de la ley o las ceremonias de la ley, sino que la salvación es por la gracia de Dios. Entonces ese es el concilio que se da allá en Jerusalén. Y dice en el verso 11: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual que ellos. ¿Quiénes? Igual que los gentiles y los judíos, somos salvos por gracia. Los judíos o el pueblo de Israel podrás pensar en este tiempo que son salvos de otra manera, no. Pero en este tiempo que Dios ha dado este programa de gracia, tanto los judíos, samaritanos, de cualquier nacionalidad, pueblo, los gentiles, cualquiera, la salvación ahora es por gracia de Dios, no por otro medio, no por la ley, ni por hacer obras, sino que la salvación hoy es por la gracia. Entonces estamos al hablar del resultado de la gracia de Dios, es que el resultado de la gracia de Dios trae salvación para todos. Razón dijo entonces en Hechos de los Apóstoles: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tanto judíos como gentiles serán salvos. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces muy importante todo esto. Me llama la atención lo que dice entonces Andrés Felipe. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Es decir, tuvieron que decir, hombre, sí. ¿Y quiénes? Samaritanos. ¿Quiénes más fueron? La casa de Cornelio, los efesios, toda una cantidad de personas que no eran de Israel, que recibieron el Espíritu Santo, que fueron salvos, que recibieron la palabra de Dios, y cómo Dios hizo grandes milagros en la vida de ellos. Y el mismo Dios de ellos es el mismo Dios que tenemos hoy, es el Dios de toda gracia que tenemos hoy, para que usted y yo hoy seamos salvos. Y no solamente salvos, recibamos milagros de sanidad, milagros de liberación, de provisión, de protección. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el mismo Jesucristo que hizo milagros allá en ellos, es el mismo Jesucristo hoy que sigue haciendo milagros, que sigue obrando, que sigue perdonando, que sigue salvando, que sigue dando una cantidad de beneficios a la humanidad. ¿Qué más hace la gracia de Dios? Hermanos, es el que nos da consuelo, es da la consolación al ser humano. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 16. Vamos a mirarlo. Esperamos que usted allí también lea la palabra de Dios y nos estemos edificando. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 16. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza
por gracia. Hermanos, hay una consolación eterna, y esto concuerda con lo que Jesús le dice allá en el Apocalipsis, a través de Juan, en el Apocalipsis, cuando dice que Él enjugará toda lágrima. Hoy podemos llorar, hoy podemos lamentar, hoy podemos y nos afligimos por tantas cosas que han pasado, gente que ha muerto, familiares nuestros, aflicciones, angustias por las cuales hemos pasado, pero esta gracia de Dios trae una consolación eterna, y dice que seremos consolados simplemente por esa gracia de Dios. Dios no le va a decir a usted: ay, pobrecito, usted cómo sufrió en la tierra, ay, pobrecito, usted cómo lloró tanto. No, hay una consolación eterna, donde se va a sentir un gozo, una satisfacción de que sí, sufrió en esta vida, pasó dolor, pasó aflicción, pasó hambre, pasó angustia, pasó enfermedad, pero allá nos dice la palabra de Dios, amén, que hay una consolación eterna, que hay una esperanza, amén. Y todo esto por la gracia del Señor y la misericordia. ¿Qué más trae, hermanos? Como producto, como resultado de la gracia de Dios, hermanos, hay una esperanza en nuestras vidas. Allí mismo nos dice Pablo en el versículo que acabamos de leer: el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios, el cual nos amó y nos dio una consolación eterna y una buena esperanza por gracia de Dios. Hermanos, hay una esperanza, y esta esperanza es una esperanza eterna, una confianza eterna. Amén. Entonces hay que darle gracias a Dios, amén, por esa gracia que Él ha manifestado sobre nosotros. Entonces uno mira, por eso la importancia de hablar sobre la doctrina de la gracia, para que algo se vuelva doctrina, para que una enseñanza se vuelva doctrina, hermanos, debe de aparecer en la Biblia a lo menos 3 veces escrito. Pero aquí hemos encontrado cantidad de cosas escritas acerca de la gracia de Dios. Entonces la gracia es un mérito, es merced, es ese agradecimiento, es esa bondad inmerecida que Dios derrama. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece 164 veces que nos habla de la gracia de Dios hacia el hombre, cosas que no merecíamos, pero Dios nos da por esa gracia. Esa provisión infinita de amor incluye la regeneración o el don de la vida eterna. Es decir, esa gracia incluye una regeneración. ¿Y qué es la regeneración? Es un cambio espiritual que hay en la persona. Entonces esa provisión infinita de amor incluye la regeneración o el don de la vida eterna, la cual es mucho más que una manera restauración de la vida que se había perdido. Y dice: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia, como lo explica Pablo en Efesios 2, capítulo 2, versos 8 y 9. La gracia es ese favor inmerecido por el cual Dios rescata al hombre, habilitándolo para una nueva vida y pasando por alto los pecados. Entonces la gracia de Dios nos restaura, pasa por alto los pecados que usted pecó, que usted hizo y deshizo. Listo, la gracia de Dios lo perdona, lo salva, lo consuela, lo justifica, le da fe, le da todo esto, porque es algo que no merecíamos. Amén. Ahora, aquí en las anotaciones tenemos unas condiciones para ser testigos de su gracia. Usted debe ser testigo y ha sido testigo de la gracia de Dios. Muchos llegamos a la iglesia del Señor endemoniados, encadenados, llenos de malos hábitos, llenos de unas malas costumbres, llenos de una cantidad de ataduras, pero hemos sido testigos de la gracia de Dios.
Y hoy seguimos predicando acerca de esa gracia de Dios. Y usted puede saber cómo lo encontró el Señor a usted cuando Dios lo llamó. ¿En qué condición estaba? ¿Cómo lo encontró el Señor? Entonces usted es un testigo de esa gracia de Dios. Aunque la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, fue al hombre a quien se le confió dar testimonio de la gracia. Somos usted y yo quien tenemos que dar testimonio de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del poder de Dios. Amén. Primero, tenemos que ser enviados de Dios. Es una condición especial para el que tiene que dar testimonio de la gracia de Dios. Dios a usted lo llamó, y no lo llamó para que listo, esté en la iglesia allí manicruzado y recibiendo mucha gracia de Dios. No. También usted como persona a quien Dios ha llamado a esta salvación, no solamente lo ha llamado, sino que lo envía. Y lo ha enviado a que usted dé testimonio de la gracia de Dios. Amén. ¿A qué más, hermanos? El mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo debe estar centralizado en sí mismo, en Él. El testimonio tiene que referirse a lo que Él es, a lo que Cristo es, a lo que Dios es y a lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cuando hablo de dar testimonio, cuando hablamos de dar testimonio de la gracia de Dios, no es hablar de lo que yo era, de lo que yo hice, sino de lo que Dios es, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de lo que Dios hará al creer en la palabra del Señor. Saber que el hombre no es la luz, aunque Jesús dijo, vosotros sois la luz, pero nosotros no tenemos una luz propia. Nosotros tenemos el reflejo de la gloria de Dios, del poder de Dios. Es como la luna no tiene luz propia, sino que es el reflejo. Cuando usted dice, uy, mire cómo la luna está brillando, ay, mire cómo la luna está resplandeciendo. No es la luna que está resplandeciendo, sino que el sol le da a un lado y resplandece. Así somos nosotros. Somos iluminados, somos bañados de esa luz. Por eso usted y yo no somos la luz, Él es la luz. No se equivocó el salmista cuando dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. Y Jesús dijo, yo soy la luz. Entonces cuando damos testimonio de la gracia de Dios, no es porque nosotros seamos luz, no. Aunque Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, es porque ha reflejado en cada uno de nosotros esa luz y nosotros tenemos que reflejarla a los demás. Estando bajo la gracia, solo la luz del mundo, el verbo que se hizo carne, es el que refleja esa luz. El hombre solo es un instrumento. Usted y yo simplemente somos instrumentos si nos colocamos en las manos de Dios. Al dar el mensaje de la gracia de Dios, cuando Juan dio el testimonio, se dio cuenta de que él no era más que un instrumento usado por otro. Juan dijo, bueno, yo no soy la luz, soy una voz del que clama en el desierto. Soy esa voz, y eso es lo que usted y yo tenemos que ser. Tenemos que ser esa voz, tenemos que ser esa luz, amén, pero no propia, sino que viene a su vida. Y tenemos que pedir al Señor que venga esa palabra, que venga esa luz, que venga esa iluminación, que cuando la gente lo vea a usted, lo vea un hombre, con esa gracia de Dios, vean usted algo diferente. Y bueno, y uno se da cuenta, y hay personas que dicen, bueno, en usted hay algo diferente, hay algo en usted diferente, hay algo que es. Y eso que es la gracia de Dios. Dios quiere, hermanos, que estemos iluminados por esa gracia de Dios. Amén. Juan 1:29, Juan el Bautista dijo, el mensaje es proclamar que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Y eso fue lo que hizo Juan cuando
Cuando vio a Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado. Este es de quien yo hablaba. Amén. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer cuando llevemos el mensaje o cuando testificamos de la gracia de Dios. Que cuando la gente entienda y comprenda ya, pueda decir: ahora experimentas lo que yo experimenté. Ahora sientes lo que yo he sentido. Que no soy yo, como dijo la mujer samaritana. La mujer samaritana fue y contó y habló y le dijo a todos sus paisanos y vecinos. Y cuando fue Jesús y les habló a los samaritanos, dijo: oh mujer, ya no creemos por tu dicho, sino que ahora vemos y entendemos que verdaderamente este es el Cristo. De esa manera nosotros tenemos que testificar de la gracia de Dios. Ahora, hermanos, ya para finalizar, para ir finalizando, tenemos que darnos cuenta que en la iglesia está la gracia de Dios. La gracia de Dios está en la iglesia. ¿Dónde empieza y dónde termina la dispensación de la gracia? En lo que se refiere a la gracia en la iglesia, esta comienza con la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando el Señor Jesús muere y resucita, ¿cierto? Donde hoy en día pues mucha gente ha hecho alarde de todo eso y como que cada día o cada año, por estos tiempos llamados simplemente de Semana Mayor, la gente hace una cantidad de cosas y se abstienen de pecar por una semana. Pero esto no es para abstenerse de pecar por una semana, mis amados, no. Ni abstenerse de pecar porque se guardan de pecar, no. La gente cambia y la gente es transformada y es convertida, es por la gracia del Señor Jesucristo. Y la gente, si está en la iglesia, no es a la fuerza, no, es porque ha entendido, ha comprendido la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Entonces, la gracia en la iglesia comienza cuando el Señor Jesús resucita y le dice a la gente: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mire bien, no dice el que creyere y el que haga esto y el que haga lo otro, no, simplemente debe de creer. Y el bautismo significa identificarse con lo que Jesús hizo. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Murió y resucitó. ¿A qué tiene que morir usted? Usted tiene que morir al pecado. Usted tiene que morir al mundo. Usted tiene que morir a sí mismo, a sus deseos y pasiones. ¿Y cuándo hago esto? ¿Y cómo lo hago? Cuando entrego mi vida al Señor Jesucristo. Y cuando usted entrega su vida al Señor Jesucristo, entonces usted es incorporado a la iglesia. Y ahí comienza la gracia de Dios. Ahí comenzó la gracia de Dios. En el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, cuando ya Jesús había resucitado y vino el Espíritu Santo, ahí comenzó la gracia de Dios. ¿Y cuándo va a terminar la dispensación de la gracia? Cuando el Señor levante su iglesia. Todavía estás a tiempo, hermano y amigo, familiar, hijo de hermano, simpatizante, usted que no se ha bautizado. Ahí comienza esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios. No espera que se muera. No espera que la iglesia sea llevada para que usted diga: ay, ahora sí. No. Es bajo este tiempo de la gracia de Dios en que usted y yo tenemos que ser salvos. Y en lo que se refiere a la gracia en la iglesia, comienza cuando Jesús murió y resucitó. Eso lo dice ya en la palabra, lo hemos leído. Se define como las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Se refiere como al don de Dios que no es por obras para que nadie se gloríe, según Efesios 2 del 7 al 8. Entonces, en la iglesia hay gracia de Dios. ¿Y por qué hay gracia de Dios? Porque Dios está ahí dando de su gracia. No por la organización, no por el pastor,
En la iglesia hay gracia de Dios porque el dueño de la iglesia es Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y Cristo es la cabeza. Entonces, cuando alguien se bautiza y cuando alguien viene a la iglesia, se incorpora al cuerpo de Cristo y se hace miembro de la iglesia del Señor. Y ahí empieza Dios con su gracia a tratar con él. Ahí empieza Dios a formarlo. Ahí empieza esa persona a crecer y empieza Dios a darle dones, ministerios. ¿Por qué? Porque en el cuerpo del Señor, que es la iglesia, amén, y Dios es el dueño de esa gracia, y esa iglesia está llena de la gracia de Dios. Qué tan importante que usted y yo podamos entender todo esto, amén. Vamos a dejar hasta allí, mis amados hermanos y amigos, amén. Que usted y yo podamos entender que cuando usted llega a la iglesia, por eso no se salga a la iglesia. Por eso, si ya usted está en la iglesia del Señor, ¿qué más va a hacer? Si en la iglesia del Señor es donde Dios lo ha incorporado, le ha dado dones, le ha dado salvación, le ha dado esperanza, le ha dado confianza, amén. No en la religión, porque la iglesia no es una religión. Ni Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es una religión, no. Somos parte de la iglesia porque en otras partes del mundo, en Japón, en China, en Filipinas, en muchas partes del mundo, no podrá llamarse Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, pero hay gente que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Hay gente bajo esta misma gracia de Dios que están incorporados a la iglesia. Por eso, mis amados hermanos y amigos, amén, la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo y Él es su Señor, su Salvador, amén. Él es el dueño, Él es la cabeza y por eso ha derramado gracia sobre nosotros. Vamos a darle gracias a Dios, amén, porque usted está en la iglesia, porque usted hace parte de esta iglesia, porque Dios a usted le ha dado gracia, amén. Seguiremos hablando el jueves o el domingo acerca de esta gracia, cómo Dios ha derramado tanta gracia en su iglesia, cómo Dios ha obrado, amén, y seguirá obrando hasta que Él venga. Invoquemos el nombre de Jesús en gratitud a Él, porque Él te ha salvado por gracia, te ha dado fe, te ha dado salvación, te ha inspirado, te ha dado dones y ministerios, y todo esto lo ha hecho, ha sido por su gracia. Amable amigo, usted está a tiempo también para que lo reciba a Él, para que antes de que muera usted sea bautizado y sea beneficiado de esta gracia tan grande que el Señor ha revelado, que Dios ha dado a su pueblo y a su iglesia. Soberano Dios, Padre Celestial, invocamos tu nombre para darte las gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que tú harás en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Bendice cada hermano, Señor, cada hermana, cada niño, cada joven, cada adolescente, aún los